las redes sociales también está aquí con nosotros quien es Claudia Rita, quien es aspirante a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana y está con nosotros en el día de hoy pues para hablar diferentes temas importantes. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas tardes y gracias por tenerme aquí por primera vez en este programa. Para mí toda una ilusión. Sí, así es. Qué bueno que está aquí con nosotros. La primera de muchas. Sí, eso espero. Claro, porque tenemos que hablar de las cosas buenas y de lo que viene y de lo que usted piensa, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Cómo van los trabajos? Usted, Ay, perdón. ¿Sabes que yo lo hago por respeto? No, hasta que no me den la luz verde, yo no. Los trabajos van bien. Tú sabes que nosotros decidimos en el Partido de Liberación Dominicana que la boleta para las congresuales iba a ser a través de encuestas. Entonces, evidentemente, pues estar en un espacio como este me ayuda para darme a conocer con la audiencia y bueno, evidentemente pues estamos trabajando también yendo a lugares, juntándonos con personas, tú sabes, uno empieza con grupos pequeños a darse uno a conocer cómo uno piensa, sobre todo que yo creo que es la parte más importante. En mi caso, pues para quienes no me conocen, yo soy la secretaria también de Igualdad y Equidad de Género del PLD, en una época bien difícil, ¿verdad? Para hablar de temas de género y la participación de la mujer. Era anteriormente la Secretaría de la Mujer, luego de este Congreso cambió de nombre, eso por un lado. Muchos compañeros y compañeras me apoyaron de estar ahí porque ya yo venía un tiempo trabajando, pero más bien de la parte tecnológica, porque tuve la oportunidad de trabajar en el Indotel por mucho tiempo. Yo estudié publicidad, pero en la época que sale el internet y todas esas cosas con el diseño de páginas web y todo eso, pues de alguna manera las personas identificaban que eran las personas, aquellos egresados que sabían de diseño, ese tipo de cosas, porque seguían ese camino. No, yo me gradué en UNIBE. Sí. Y luego de ahí, pues, empecé en ese mundo del tema de diseño web, todo lo que era marketing digital, que en ese momento estaba en sus pininos. Y ahí vi que había un gran nicho respecto a lo que era la parte, vamos a decir, comunicativa, lo que son los contenidos digitales, porque muchas veces tú hacías una página y tal, pero no había gente que escribiera. Y yo me empecé a hacer temas que tenían que ver mucho con desarrollar textos. A mí me gusta mucho escribir, he escrito cuentos y cosas así de manera, vamos a decir, informal. Y bueno, terminé también estudiando gestión y comunicación política. Eso me ayudó mucho para ejercer en la vida pública, sobre todo porque pues trabajo en el Estado desde muy joven. Y ya en los últimos tiempos, después de ahí del Indotel, que fue que tuve una gran sensibilización con lo que era la brecha digital en aquel entonces. Tú sabes que cuando salen las tecnologías, el problema estaba en la tenencia, quienes tenían las computadoras, quienes no tenían. Eso genera en mí pues un interés por ese tema social de la tecnología y ahí también identificamos lo que era la brecha digital de género en ese entonces, porque las mujeres no tenían el acceso que tienen hoy día. Ya hay tabletas, ya hay celulares, pero estamos hablando de la época que era necesariamente con una computadora, que había quizás una en una casa y la mujer éramos la última en ponerle la mano, luego de pasar por los hijos, el marido, etcétera. Y bueno, eso nos convocó a estar presentes cuando se iniciaron los clubes de chicas respecto a las tecnologías, porque había una pregunta: ¿por qué las mujeres no están ingresando en carreras tecnológicas? Y eso pues lo respondió en ese momento la CIPAF, que hizo un estudio bastante profundo, y ahí salió a relucir cómo las mujeres, las niñas en el bachillerato iban perdiendo interés por las matemáticas, por la ciencia. Entonces empezaron a hacer esos grupos y de ahí es que me viene toda ese trabajo a favor del desarrollo de las mujeres, y de alguna manera u otra pues eso siempre te lleva a estar en defensa de los derechos, y por eso llegué a ser la secretaria de Igualdad y Equidad de Género, porque muchas compañeros y compañeras pues me apoyaron para eso. Me decidí también a presentar la candidatura, precisamente porque yo inspiro a otras mujeres, o trato de inspirarlas dentro de mi partido para que participen en la política, porque las mujeres están dentro de los partidos, pero no necesariamente ocupan los espacios de dirección, y eso es una lucha que tenemos muy grande, porque porque llegan los gobiernos y luego no somos parte de la cartera importante, no existe esa paridad, y por eso tampoco existe la visibilidad que necesitamos, porque si tú, por ejemplo, quieres conversar con
algo de economía, pues vas a llamar al ministro de Economía, y si esa cartera la ocupa un hombre, pues evidentemente quien tiene la visibilidad al respecto, ya sea de economía, de educación, de turismo, de cualquier tema, pues evidentemente hay mucha visibilidad, y eso ayuda con el tema de tu fortalecer el liderazgo. Por eso que para las mujeres se nos hace un poco más complicado. Y bueno, mis últimos años en el Estado fui la primera directora de informática educativa en el Ministerio de Educación. Para mí, trabajar en el área educativa fue todo un reto y un aprendizaje, y para mí una de las cosas más satisfactorias que he hecho en mi vida, sobre todo en el servicio del Estado. La robótica educativa como tal existe en la práctica docente de manera pública, gracias al esfuerzo que hicimos desde ahí, y yo eso es algo que me siento muy orgullosa, entre otras cosas, porque trabajamos en función de la protección de niños y niñas adolescentes con el Internet, y bueno, una serie de factores. Prácticamente continuó en lo que estaba, en lo que es la equidad de género desde ahí, desde el Ministerio de Educación, siendo esta una de los desafíos más grandes, un desafío en este momento de la misma mujer, que pueda acceder a lo que es educación y que pueda desarrollarse a través de carreras no comunes, como son la informática, que siempre estuvo llena de liderada, hombres, liderada por hombres. La ingeniería, la arquitectura, y que prácticamente no tenía, y cuando lo hacían la veían rara. No, decían que, pero eso es una carrera de hombre, ¿para qué tú estudias? La eso? gente lo que se pregunta es, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que las mujeres vayan por otras carreras? Claro. Entonces lo que decíamos es, bueno, hay mucha demanda realmente con el tema de desarrollo, de ingenierías en el mundo actual. Y también si cualquiera que tome hasta la nómina pública de cualquier institución se va a dar cuenta que en los espacios donde se trabajan el área de tecnología tiene mejores salarios. Y eso de alguna manera, cuando tú tienes más de un 40% de mujeres que son cabezas de hogar, pues tú piensas, bueno, pero es importante que las mujeres accedan también a tener carreras que le garanticen pues mayor inserción en el área laboral y que también tengan mejores ingresos. Entonces, por ahí esos clubes que empezaron en la CIPAF, nosotros los adoptamos, hicimos un acuerdo, los oficializamos y llegamos a tener 80 a nivel nacional, y se trabajaron con las chicas de una manera de empoderamiento increíble, y lo más importante, ninguna nos salió embarazada porque estaban insertadas en ese interés, no estaban por ociosas. el tema de la ciencia y de la tecnología. ¿Sabes que yo estuve recientemente en España y estaba viendo por allá un estudio que se hizo, donde hablaba de que las mujeres que tenían hogares monoparentales, las madres solteras, que estaban en el área de las ingenierías, tenían un hogar económicamente estable y que no necesitaban de una pareja para poder cumplir con otra parte de lo que era el gasto del hogar. Mire, qué bueno que tú dices eso, para que ojalá nos escuchen algunos docentes que hacían así con la cara, mira, que no, sí. Cuando nosotros hablábamos de la importancia, porque decían, y los varones, digo, pero es que los varones nunca han tenido problemas con el tema de la inserción en la tecnología, hay mucha motivación para eso. Entonces tú lo que buscas siempre son medidas equitativas para tú un balance. Para hacer un balance. A veces, y es una de las cosas que yo hablo mucho respecto a por qué quiero ser diputada, porque aquí se toman muchas medidas igualitarias que son injustas. Por ejemplo, se me ocurre una persona joven o una persona no tan joven que diga, bueno, mira, yo lo que tengo un presupuesto X para comprarme un carro pequeño, un carro que no consuma gasolina, un carro porque yo tengo que pagar. ¿Por qué por año? O sea, que yo tengo que pagar la placa igualito que una persona que está pagando un vehículo de lujo, que pesa más, que muy probablemente ocupa más espacio en la calle. Entonces son medidas igualitarias que nos hacen daño porque son injustas. Y por eso yo baso mucho el tema de mi propuesta sobre todo. Hay que modificar la Constitución para eso. Yo creo que hay que seguir insistiendo con el tema de cambiar nuestro sistema de pago de impuestos en la República Dominicana. Yo entiendo que el tema del anticipo ya fue un anteproyecto que se presentó, pero no es la única cosa. Aquí este sistema que es mensual, un sistema donde tú tienes que reportar un dinero de una factura que tú no has cobrado, es demasiado perseguidor y además hace que las personas lo que quieran es
págame por transferencia porque yo no voy a embregar Sí, con eso. exacto. Porque realmente, mientras tú mencionabas España, por ejemplo, en España es trimestral que se factura. Y si una persona no te ha pagado, y sobre todo aquí que las empresas grandes, que de ahí viven muchas personas, tienen política de pago a 90 días, A 90 y a 100, 120. exactamente. Tú sabes lo que es eso. Entonces pero ellas no duran 120 días para reportar en la DGI. No. Exactamente. Sino que ya tú tienes ahí pagando mora y pagando algo, o sea, Es Que al difícil para la pyme. final tú sales ajá, perdiendo. Tú sales perdiendo, Exacto. sobre todo para personas, porque se habla mucho de la juventud y del emprendimiento, pero yo te digo que esa es una de las raíces, porque vi muchas personas que empezaron conmigo porque a mí me gustaba mucho la tecnología, incluso en su momento, porque ya eso lo tuve que dejar a un lado porque la vida te va llevando, ¿verdad?, por otros caminos. Yo fui pionera en uso de redes sociales. El Twitter éramos un grupito que nos juntábamos ahí a jugar vitilla en el mirador. Y habían personas, incluso había cantantes, y habían políticos, pocos. Me acuerdo que en ese entonces el político que más usaba eso era Jorge Mera. Y habían, pues, cantantes, estaba Sergio Carlos también, que era uno de los más seguidos. O sea, nos juntábamos un grupo ahí y bueno, y se empezaron a hacer bastante iniciativas y tal. Y desde ese entonces, pues nosotros armamos, yo junto con otro compañero que se llama Isaac Ramírez, que le gusta mucho la tecnología, ha seguido en ese mundo, armamos un grupo de online team y realmente generamos dinero con eso. Yo lo hacía de manera extraoficial, vamos a decir. Esa era la picota que yo tenía después del trabajo, cuando yo trabajaba en Indotel. Y realmente yo incluso me llegaba a ganar en un día lo que yo trabajaba en una quincena. Mira qué bien. Entonces, ¿y qué yo conocí? Pues muchas personas que eran del área de desarrollo, que empezaron con sus empresas. ¿Y dónde están esas personas hoy? Viven en Estados Unidos o han dejado eso. Entonces, ¿por qué? Porque no aguantaron ese sistema de impuestos. Lo que sucede también aquí es que no hay, que estuvimos hablando el otro día, no hay una política de inclusión de estos jóvenes para que pueda, que le beneficie a las empresas y que lo pueda contratar. Por ejemplo, la cantidad de jóvenes que salen del país a temas de becas en Europa, Se quedan allá. en Estados Unidos, se quedan. ¿Y por qué se quedan? Desde que están haciendo la maestría, lo fichan las compañías y le hacen ellos mismos los documentos de residencia en esas naciones. Entonces, para venir aquí a decir, ok, ya vine con el título, ¿y qué voy a hacer? Así es, porque en esas naciones te fichan por dos cosas, o porque tú estás haciendo un trabajo que una persona nativa no quiere hacer, o porque tú estás haciendo un trabajo necesario para que son temas que son difíciles, sobre todo en el área que tiene que ver con ciencia y desarrollo. Entonces, hablamos mucho, no sé si se han fijado que siempre queremos hacer un Silicon Valley aquí, yo me estoy quejando de eso, incluso yo fui de las artífices de República Digital en su momento, a mí me tocó la parte educativa y todo lo que se hizo en base a robótica. Luego tuve una parte en la que no participé y luego terminé integrándome a final en el 2000, final del 18. Y ahí hicimos una entrega bastante masiva con un plan de capacitación muy integral con el tema de las tecnologías, pero siempre fue mi queja sobre el área tecnológica de por qué ahí nosotros que tenemos un nicho importante, porque aquí no hemos descubierto petróleo, aquí tenemos problemas con las exportaciones. Yo creo que la agricultura nacional hay que protegerla todavía más. Entiendo que si alcanzamos cuando alcanzamos hace 3 años la independencia alimentaria, pues descuidar eso, entiendo que entonces no aprendimos nada del COVID, porque lo mejor que un país puede tener, sabe que se habla mucho de nacionalismo y la gente lo entenderá, siempre estar en contra de los haitianos, pero para mí nacionalismo es nosotros proteger las cosas que tenemos. Un asunto de nacionalismo y otra cosa de identidad nacional. Claro. Así es. Claudia, son dos cosas distintas. Claro. Te quiero preguntar, porque no he tenido chance de preguntarte, así brevemente, si Claudia Rita llega a ser diputada, aparte de lo que has mencionado de la tecnología per se, ¿qué otros temas importantes estarían en tu agenda como temas principales? Mira, yo evidentemente soy una luchadora a favor de los derechos de las mujeres. Eso no lo puedo dejar a un lado. Entiendo que todo lo que se ha dilatado con el Código Penal evidentemente nos hace daño como sociedad. Eso es uno de los temas que yo creo que debo de continuar, porque lo hemos dejado como si nada. Mientras tanto hay niñas muriéndose, violadas o en circunstancias, madres en circunstancias pues de vulnerabilidad.
y creo que es un tema que tenemos que enfrentar como sociedad sin prejuicios religiosos, porque no se le puede poner a la ciencia, se le puede poner un prejuicio religioso, cuando en países que son muchísimos más devotos que nosotros y muchísimos más conservadores, eso lo han resuelto. Y yo creo que es un tema hasta que tiene que ver con crueldad, el asunto de las 3 causales. Por otro lado, soy muy defensora del medio ambiente. Hay leyes ya, hay una ley de residuos sólidos. Creo que hay que darle seguimiento a todas las reglamentaciones respecto a la responsabilidad final de las personas que emiten plástico en la República Dominicana. Creo que hay que hacer una buena fiscalización del Estado y por eso siempre hablo de mi experiencia dentro del Estado, porque creo que conocer el Estado te ayuda a tú fiscalizarlo bien y no estar haciendo una oposición basada en dañar los instrumentos. Es decir, yo no hago nada diciendo que los préstamos no sirven. Yo lo que sí creo es que uno no puede meterse en préstamos de manera irresponsable o que esos préstamos estén guardados y no se estén poniendo a favor de la ciudadanía, porque entonces la economía se queda frisada, no crece y entonces no tenemos equilibrio, porque mira, ese tema que yo te estoy diciendo del asunto del impuesto, tenemos bregando con eso muchos años, pero cuando por otro lado hay un gobierno que te mantiene pues un préstamo solidario, te mantiene una serie de cosas, pues el país se va equilibrando, pero cuando se cierra tanto, se beneficia tanto un grupito, entonces esos son cosas que ahorcan. A mí me interesa mucho también la defensa de las personas mayores. Creo que aquí no hay garantías para los adultos mayores. Las personas se jubilan, sin embargo siguen pagando lo mismo de medicina, siguen pagando lo mismo de transporte, siguen pagando lo mismo en los teatros, en los cines. Eso yo creo que tenemos que trabajarlo mejor. Y evidentemente pues entiendo que así como ha pasado en Chile, que ya por ejemplo con ese dinero que está en la AFP tú lo pudieras utilizar pues para sacar un préstamo de una casa que te sirva de aval, y eso pues entiendo que tenemos que trabajar en todo un sistema que nos garantice pues un futuro mejor y ser ahí una tribuna para defender los derechos de las cosas que estoy hablando, siempre manteniendo pues el bien común por encima del bien particular y sobre todo pues que es una tribuna para ser la voz de quienes no tienen voz, y por eso que yo digo que conmigo la gente puede contar. Bueno, pues Claudia, invita a tu gente a que te apoye. Bueno, sí, miren, tengo mi página claudiarita.com, también estoy en Instagram como Claudia Rita A y en Twitter Claudia Rita y en Facebook Claudia Rita. Ya ustedes saben, señores, importantísimos temas que hay que darle seguimiento y tratar de que cambien para una mejoría de toda la nación, ¿verdad que sí? Así es. Muchísimas gracias, Claudia. El tiempo es un poquito limitado. Así es. Quisiéramos seguir conversando contigo, pero será en otra ocasión.